Hoy es tiempo de que la iglesia ejerza la autoridad para que la voluntad de Dios se manifieste. Creo que nosotros como hijos de Dios oramos para que la voluntad de Dios se manifieste de la forma más impresionante sobre Colombia. Así que Cristo nos dará la victoria, Cristo nos dará el poder porque fue dada a la iglesia y la iglesia simple ora, la iglesia simplemente establece y la iglesia manifiesta las obras poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, para eso tenemos estos tiempos de oración donde creemos que el Espíritu Santo se moverá de la forma más poderosa. Y sobre todo, oramos al Espíritu Santo porque sean guardándonos, guiando esta nación a estos tiempos en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte de algo que me encantó y es sobre el gobierno de Dios y una de las cosas más importantes que Dios nos dio sobre el Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 es uno de los salmos más poderosos que el rey David escribió porque opera desde dos lugares. Opera desde el origen del mover profético, pero también opera de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos aquí de cómo David opera, estamos hablando de cosas como el origen profético de lo que Dios está haciendo. Y ese origen profético nos está viendo de una visión más allá de lo que realmente queremos ver en este tiempo. Ese origen profético está hablando de una visión. ¿Sí? El origen de David es que él veía el gobierno eterno, inamovible del reino de los cielos, pero el reino histórico está hablando de las experiencias gubernamentales de la política que vivía sobre Israel y la administración de una nación terrenal. Así que él habla en el pasaje cuando dice, tú eres Dios que hiciste los cielos y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos empiezan cosas vanas? Él arranca, el salmista David, arranca con este Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? Hay una tensión entre la agitación humana y el reposo celestial. Cuando hablamos en el Salmo 2.1, está hablando de cómo los pueblos en estos tiempos el enemigo quiere traer rebelión, iniquidad, donde la sociedad está siendo agitada, donde las naciones se están inquietando y los reinos de la tierra se están estremeciendo. Pero, pero el trono de Dios no tiembla ante todo lo que está pasando. Las sociedades están moviéndose, los pueblos están siendo confundidos, masas vulnerables a la desinformación que está sucediendo sobre Colombia y es lo que estamos viendo, la guerra de la desinformación. Y es lo que dice el salmista, cuando las ideologías son vacías ante Dios. Creo que el enemigo está levantando poder de las tinieblas con ideologías que llevan a las personas a traer confusión en su espíritu y a traer pensamientos que no vienen de parte del reino. Y los sistemas desafiantes, líderes, están rechazando en estos tiempos ese orden divino de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí donde vemos, donde una nación es, donde las naciones están inquietas, donde hay pueblos confundidos, donde los pensamientos están siendo ideológicamente vacías y donde el sistema desafiante, donde los líderes rechazan lo que Dios realmente quiere hacer, la respuesta de Dios viene, como lo dice el Salmo 2, verso 4. El cielo estará firme, habrá una seguridad absoluta y el trono de Dios será inamovible. Cuando hablamos de cielos firmes, el entorno de Dios no sufre alternaciones. Dios sigue siendo Dios.
Dios sigue moviéndose, Dios sigue estando en el trono y Dios sigue estableciendo su orden en las naciones. Y entendemos que la seguridad del Padre sobre la tierra, el Señor regirá con el dominio, con un total dominio sobre las naciones. Ya cuántos alaban a Dios, porque Dios seguirá y su Hijo seguirá gobernando y regirá las naciones, como dice su palabra. La oración es con justicia. Por eso el Salmo 42 dice que Él no parará ni callará hasta establecer una justicia sobre las naciones, y que esa justicia también se refleja en una iglesia que clama, en una iglesia que se manifiesta, en una iglesia que dice al Espíritu Santo que Él sea manifestando su gloria. Su trono seguirá gobernando independientemente de todas las cosas que sucedan en la tierra. Dios seguirá rigiendo en la justicia. Su Hijo se manifestará y Él manifestará su gloria a los que claman día y noche. Así que el rechazo a la autoridad divina lo que hace es desencadenar un colapso en cascada. Las naciones rechazan a Dios y sus autoridades. Las crisis espirituales empiezan a manifestarse, las crisis morales, las crisis sociales, las crisis políticas y las crisis generacionales desconectan la fuente, que es una crisis espiritual, donde la fuente de vida y la verdad empiezan a desencadenarse. Pérdida de lo étnico, polarizaciones, rupturas, liderazgos vacíos y pueblos sin legado. Eso es lo que estamos viviendo ahora en esta nación, donde el enemigo no quiere dejar esta nación, y los conflictos políticos, sociales, son aquellas cosas que están fracturando una nación, fracturando. Y por eso el Salmo lo dice, cómo los pueblos piensan cosas vanas, cómo rechazan esa autoridad divina de parte de Dios. Pero hay tres verdades inquebrantables que pueden sostener el gobierno divino, que es el gobierno de quién? De Dios. Ese gobierno de Dios es una soberanía inquebrantable. Es lo que el rey ya ha establecido y una herencia universal. Creo que el reino de Dios se establece sobre este gobierno. Las naciones pueden rebelarse y los gobiernos equivocarse, pero nadie puede destronar a Dios, porque la soberanía de Dios es inquebrantable. Vivimos en el reino donde Dios quiere establecer ese gobierno inquebrantable de parte de Dios, donde Dios establecerá su gloria, donde Dios escuchará a un pueblo para ver la soberanía que Dios tiene sobre las naciones de la tierra. Y cuando hablamos del rey establecido, aun cuando Cristo es posicionado como rey, Él sigue moviendo su decreto. Por eso el Salmo dice: yo publicaré su decreto. Y las actas de decreto que eran contrarias contra esta nación ya fueron anuladas por la sangre de Jesús. Solo la iglesia tiene que clamar, porque esas actas de decreto que eran contra Colombia, actas de mentira, actas de rebeliones, actas de brujería, de hechicería, fueron anuladas. Nosotros creemos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque el gobierno de Dios se está estableciendo en este tiempo. Solo oramos porque ya está establecido. Solo oramos porque el decreto de Dios está siendo movido no por votaciones humanas, sino por establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay una herencia universal. Los territorios de la tierra y sus confines pertenecen por derecho legal al Hijo. Acuérdate, todo el gobierno, la herencia y el reino establecido le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: posean lo que yo les he dado,
posean la tierra, posean porque les he dado una bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Creo que es tiempo, iglesia, donde nosotros entendamos que la soberanía de Dios es sobrenatural y no estamos pensando, ¿será que sí? ¿Será que es eso? Porque eso es lo que busca el enemigo, traer temor a la iglesia, traer angustia a la iglesia y que la iglesia aún esté confundida. Pero hoy te quiero decir, no hay confusión porque la soberanía de Dios seguirá moviéndose, el gobierno de Dios seguirá estableciéndose por encima de todas las cosas y hay un Jesús, hay un rey que dice, todo pertenece al reino de Jesús. Hoy alabamos a nuestro Señor Jesucristo porque el tiempo de poseer, el tiempo de la iglesia ha llegado. El tiempo de la iglesia avivada por el fuego del Espíritu y por el gobierno de Dios se establece hoy en el nombre de Jesús. Así que Colombia es la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Colombia no le pertenece finalmente a la corrupción ni al temor. Colombia le pertenece al Señor Jesucristo. Él dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está publicando su justicia en medio de la corrupción, en medio de la violencia, en medio del narcotráfico, de la injusticia, del temor y de las divisiones. Él está manifestando hoy una gloria poderosa sobre la tierra. Así que, hermanos, nosotros estamos llamados a establecer el gobierno sobre la tierra. Colombia pertenece a nuestro Señor Jesucristo y oramos desde la dimensión de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo sobre Colombia. Colombia, como lo dice el Salmo, que se levantarán contra él, que se levantarán naciones en contra de lo que Dios está haciendo. Y por eso el Salmo nos dice, pero el Señor dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor dice, se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor. Está hablando Dios de cómo la justicia de Dios se levantará contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, porque Él ha puesto un rey sobre Sión en el santo monte. Y creo que hoy, como dice el verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Hoy es tiempo de publicar esa palabra, de publicar ese decreto. Él nos llama como iglesia a decirnos, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Ahora, oh pues reyes, ser prudentes y admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrar al Padre, honrar al Hijo, pues Dios nos está llamando a la iglesia a confiar en un Dios que nos dará esa victoria en nuestro tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está diciendo hoy, no temas, no temas ante lo que el enemigo quiere levantarse contra nosotros. Vivimos confiados en esa gloria del Padre. Vivimos confiados en que el Espíritu Santo lo hará en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oremos, oremos para que el Espíritu Santo se mueva. Oremos para que el poder del Espíritu Santo sea derramando su gloria, sea derramando su poder sobre esta nación. Amado Jesús, hoy estamos orando el Salmo 2. Hoy estamos orando la gloria del Padre y la gloria del Hijo, Señor, porque sabemos, Señor, que este salmo, el Salmo Dios 2, rodeará esta nación
del poder y de la gloria eterna, Señor. Alabamos tu presencia, alabamos el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque hoy creemos que hay una iglesia, Señor, que